Cientos de israelíes resultaron heridos en las últimas 24 horas al comenzar la cuarta semana de guerra con Irán. Esto es I24 News en inglés. Soy Nicole Sedek en vivo desde Tel Aviv. Casi 200 personas resultaron heridas en el sur de Israel la noche del sábado por 2 ataques con misiles balísticos iraníes. 11 personas, entre ellas un niño de 12 años y una niña de 5, resultaron gravemente heridas en los ataques a Dimona y Arad. Hoy, en el centro de Israel, al menos 15 personas fueron heridas por bombas de racimo en Tel Aviv. El Instituto de Estudios de Seguridad Nacional publicó nuevas cifras sobre la magnitud de la guerra en su día 23. Irán ha lanzado más de 940 misiles y 550 drones en cientos de oleadas contra territorio israelí. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que Irán ha perdido cerca del 70% de su capacidad misilística. Lo más reciente del portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, general de brigada Epi Defran. Israel. Ciudadanos de Israel, nos esperan semanas más de combates contra Irán y Hezbollah. Cada día debilitamos más al régimen terrorista. No permitiremos que el régimen terrorista y sus aliados amenacen a los ciudadanos y al Estado de Israel. Su resiliencia y fortaleza internas son clave para el éxito de la campaña. Bueno, ahora vamos a recibir una actualización sobre el terreno. Quiero ir en vivo con nuestra corresponsal de I24 News en inglés, Beli Cladín. Él se une a nosotros desde Tel Aviv. Unas 15 personas resultaron heridas hoy por bombas de racimo. ¿Qué tan graves son los daños y cuántos lugares están afectados? Sí, fue una mañana intensa y luego hubo otra andanada de misiles a las 4 p.m. Se lanzaron varias andanadas, pero en cada una solo se dispararon pocos misiles. La mayoría realmente usó municiones de racimo. Por eso mencionamos distintos lugares afectados en Tel Aviv, Petah Tikva y otras ciudades como Bat Yam y Jolon al sur de Tel Aviv. Todas estas áreas han sido impactadas por los misiles más pequeños o en realidad por las municiones de racimo que son mucho menos pequeñas. Por otro lado, pueden afectar muchos lugares y eso fue lo que ocurrió. En Tel Aviv, una persona resultó gravemente herida cuando una munición cayó junto a su auto en el centro de la ciudad. También dañaron 2 edificios residenciales en el centro de Tel Aviv hace unas horas. Está claro que varias municiones de racimo impactaron ese edificio residencial. Una persona más ahí también resultó gravemente herida. La mayoría de los demás están en condición leve o moderada, con heridas leves. Y también las personas que resultaron heridas en Jolón y Bat Yam fueron 2 personas que sufrieron heridas leves, pero también se causaron daños a las casas, a los departamentos ahí. Así que es otro día más con una mañana muy intensa. Pero en las últimas horas estamos hablando de una calma relativa, especialmente durante esta noche. Esto no garantiza que no enfrentemos otra andanada de misiles durante la noche, especialmente. Sabemos que Irán se enfoca en lanzar andanadas de misiles durante la noche para alterar la vida diaria de los israelíes, y esto ha sido un desafío en sí mismo. Y claro, esperamos que lleguen más misiles. Es solo que la munición de racimo ha sido un desafío para el sistema de defensa aérea israelí, siendo la ojiva unitaria, por supuesto, un reto. La mayoría fue interceptada. Solo hubo una tragedia ayer en Dimona y Daraj. Pronto daremos más actualizaciones desde el sur de Israel y esos 2 lugares. Mientras tanto, Balik, según lo que sabemos en el centro de Israel, los heridos estaban realmente dentro de un cuarto seguro o estaban tratando de llegar a un cuarto seguro o estaban fuera de un cuarto seguro cuando ocurrieron estas lesiones. La persona gravemente herida estaba en su auto. Él estaba conduciendo, trató de detenerse y luego inmediatamente ocurrió el impacto a solo metros de él y resultó herido como consecuencia de la explosión. Él está hospitalizado. Él está consciente y habló con medios israelíes, por lo que su vida no está en peligro.
Las otras personas que probablemente resultaron heridas, algunas de ellas estaban en el estacionamiento subterráneo, pero la mayoría de los que estaban dentro del cuarto seguro o en algún refugio salieron de ahí sin ningún rasguño. Esto resalta nuevamente la importancia de acudir a un refugio, especialmente por el uso de munición de racimo por parte de Irán desde el inicio de la guerra. Esto puede causar mucho daño, aunque su impacto es mucho menos severo que el de la ojiva unitaria. Pero definitivamente cuando hablamos de docenas de bombas más pequeñas, eso en sí mismo, por supuesto, es algo que debe considerarse y la gente debe ser cautelosa. Nuestro Belix Sedean con esa actualización desde el centro de Israel. Muchas gracias por esa cobertura en el lugar. Ahora quiero traer esta conversación al estudio. Me acompaña nuestra corresponsal senior de Medio Oriente de I24 News, Ariel Osran, así como el analista de seguridad Yaakov Lapin, conductor de la evaluación Lapin. Caballeros, gracias por acompañarnos. Tenemos muchas actualizaciones para discutir. Yaakov, quiero empezar contigo. Como vimos en las últimas 24 horas, hubo cientos de heridos, aunque la mayoría de ellos en condición leve, pero una docena en estado grave. ¿Hay algo nuevo sobre estos lanzamientos recientes desde Irán? ¿O es una amenaza a la que el frente interno ya está acostumbrado? Lamentablemente, vimos que pudo burlar los sistemas de defensa varias veces. Nada nuevo sobre estos misiles. Las fuerzas de defensa de Israel ya lo dijeron. Han sido disparados antes contra Israel e interceptados. Son misiles Gadar de combustible líquido y sólido. Son avanzados, pero las defensas aéreas israelíes ya han lidiado con ellos antes. Así que tienen que examinar por qué hubo 2 puntos sucesivos de falla. Ahora, lo que dicen las fuerzas de defensa de Israel es que cada punto de falla fue separado, individual, no vinculado al otro. Y obviamente, ya sabes, están revisando eso con mucha urgencia, pero vimos que el sistema de defensa aérea está funcionando bien hoy. Mira, al final del día, hagamos una pausa y veamos el panorama general por un momento. Irán ha lanzado más de 400 misiles balísticos contra Israel desde el inicio de la guerra. Según las fuerzas de defensa de Israel, la tasa de interceptación es del 92%. De esos más de 400 misiles, hubo 4 sitios de impacto directo. Todas estas cifras cuadran. Cada sitio de impacto es muy peligroso. Estas ojivas, de media o 1 tonelada, pueden destruir vecindarios. Que nadie muriera anoche es un milagro, y si Dios quiere, nadie morirá en este ataque. El frente interno enfrenta la misma amenaza que en las últimas 3 semanas. La andanada iraní, el tamaño de las andanadas, no estoy hablando de la frecuencia, que es algo engañoso porque está diseñada para hacernos pensar que los iraníes están a plena capacidad y que pueden seguir adelante. Las andanadas bajaron entre 80 y 90% desde las primeras 48 horas, aplican crímenes de guerra asimétricos para mostrar que siguen activos, obligándonos a correr a refugios y atacando civiles. A eso se suman puntos específicos de falla en las defensas aéreas que no se han repetido, y esa es la situación en la que estamos esta noche. Ariel, han pasado 3 semanas de guerra y tenemos una actualización del portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general Efi Defrin. Quedan semanas de lucha. ¿Cuáles son los objetivos y nuestra situación actual? ¿Existe una línea de tiempo clara para el futuro de esta guerra? Llevamos 3 semanas y él dice que faltan unas más. Ayer, Iyal Samir, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, dijo que estamos a la mitad. Esto te da una idea del marco de tiempo que manejamos. Pero de nuevo, las cosas pueden cambiar muy rápido a medida que esta operación se prolonga. Al final, los objetivos siguen siendo los mismos. Simplemente hay muchos. Ir tras la capacidad ofensiva de Irán y su habilidad de lanzar misiles balísticos contra Israel y vecinos, atacar sus reservas, lanzadores e instalaciones de producción para que una vez que termine esta guerra, ya sea en unas semanas o más tiempo, no puedan reconstruir sus capacidades de inmediato. A diferencia de la situación después de la guerra de 12 días en junio, donde lograron en el periodo intermedio de 8 meses producir al menos 1,000 misiles balísticos, muchos de los cuales están siendo lanzados contra Israel y los vecinos de Irán. Así que, además de los misiles balísticos, también las instalaciones nucleares que vemos cada pocos días. Otro que golpeó la instalación de Natanz no fue atacado por Israel, por cierto, aunque Irán tomó represalias contra Israel por ese ataque. También atacan objetivos relacionados con el mando y control de Irán,
su aparato represivo, la Basij y la seguridad interna, no solo instalaciones, sino también comandantes y puntos de control en las calles. Realmente, a nivel de despliegue táctico, Israel está atacando los elementos represivos de Irán y por eso estos objetivos están siendo atacados a diario, van a seguir siendo atacados. Y dado el hecho de que la República Islámica ha incrustado profundamente su aparato militar en todo el país, hay muchos objetivos a los que atacar. Y eso es algo que estamos viendo en este momento, incluyendo reportes de ataques en curso en la capital iraní en la última hora. Jacob, quiero preguntarte sobre una actualización aquí en Israel, ya que el frente interno sigue enfrentando amenazas. Actualización sobre los vuelos desde el aeropuerto Ben Gurión. Ahora solo permitirán 50 pasajeros por vuelo. ¿Puedes explicar a los televidentes cómo se permite la entrada y salida de pasajeros en este aeropuerto a 3 semanas de iniciada la guerra? Sí, mira, todo esto se trata de gestión de riesgos. Así que, ya sabes, tener cualquier aeronave en el aire mientras están llegando misiles es obviamente un verdadero ejercicio de gestión de riesgos. Ahora mira, al final del día, lo que están tratando de hacer es, primero que nada, minimizar, obviamente, la cantidad de personas que están en el aire en cualquier momento, así como están minimizando la cantidad de personas que pueden reunirse en tierra. Así que todo es parte del mismo patrón. Además, la cantidad de aeronaves en el cielo es importante, ya que al darse alertas, los pilotos deben ser notificados. Quizá tengan que tomar, ya sabes, diferentes rutas y cambiar sus altitudes, y tal vez no entrar al espacio aéreo israelí si estaban a punto de hacerlo. Es un acto de equilibrio muy delicado. Quieren mantener los cielos abiertos durante la guerra, pero no logran acercarse a la capacidad total. Y esto es, ya sabes, una verdadera gestión de riesgos. Creo que es difícil imaginar que cualquier otro país siquiera mantuviera sus cielos abiertos bajo estas condiciones. Así que es un logro que siquiera haya vuelos bajo este tipo de fuego de misiles. Y sí, o sea, esto es lo que estamos viendo. Es una gestión de riesgos realmente precisa. Hasta ahora, por cierto, todo bien. Muchos planes de viaje se interrumpieron y mucha gente quedó decepcionada. Bueno, diré que todos los vuelos de rescate, los vuelos de entrada que traen a los israelíes varados en el extranjero al centro de esta guerra, lo cual resulta casi cómico para algunos de nuestros espectadores, que los vuelos de rescate los estén trayendo de regreso aquí. Esos siguen según lo planeado. Los vuelos de salida están reduciendo capacidad, pero los aviones para quienes regresan siguen programados. Ahora, mientras tanto, centremos nuestra atención en Irán, ya que Irán está intensificando su retórica en respuesta a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Trump dio 48 horas a Irán para abrir el estrecho de Hormuz o atacará y destruirá las mayores plantas de energía de Teherán. La Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que si atacan la infraestructura energética de Irán, Teherán cerrará el estrecho de Hormuz y atacará instalaciones energéticas regionales. Ahora nos acompaña la profesora Meir Litvak, directora del Centro de Estudios Iraníes Alliance en la Universidad de Tel Aviv. Ya casi pasaron 24 horas del ultimátum de 48 horas del presidente de Estados Unidos. ¿Qué probabilidad hay de que Irán cierre el estrecho de Hormuz? ¿Esto es solo retórica entre Irán y Estados Unidos? Es difícil predecir qué harán los iraníes en 24 horas. Parece que los iraníes sienten que en este momento tienen la ventaja porque básicamente tienen un control, un dominio sobre la economía mundial. Y ellos creen que habrá presión acumulada sobre Trump para terminar la guerra. Si abren los estrechos, perderán su mayor ventaja sobre Occidente. Y por lo tanto resistirán tanto como sea posible considerando la demanda de Trump. En segundo lugar, considerando que la demanda de Trump podría parecerles una rendición humillante, lo que pondría en riesgo al régimen internamente. Así que es poco probable que cumplan completamente con su demanda. De nuevo, aunque podría, sin embargo, no puedo hacer predicciones. Es posible que ambos lados estén jugando, ya sabes, caminando al borde con la esperanza de que el otro ceda primero y se retire en el último momento. Escuchamos al canciller iraní Abbas al-Raqi. Argumentó que el estrecho de Hormuz ya está abierto, pero no para barcos enemigos, sin especificar cuáles son. ¿Esto podría indicar que el régimen intenta mostrar que el estrecho no está totalmente cerrado, sino solo como ellos quieren que funcione?
Sí, en gran medida. También, por cierto, es una política dividir a los rivales. Si los estrechos están abiertos para quienes no son enemigos de Irán, significa que países como China, Japón, hasta los países del Golfo Árabe pueden pasar por los estrechos si nos apoyan o si no están en contra de nosotros. Si apoyas a los estadounidenses, serás considerado enemigo. La idea podría ser aislar a Estados Unidos de sus aliados del Golfo Árabe y de posibles rivales como China y otros países que no aceptan la política estadounidense contra Irán. Profesora Litvak, el príncipe heredero exiliado Raza Pahlavi publicó en redes que la infraestructura civil de Irán es del pueblo iraní y de un Irán libre. Instó a Trump y Netanyahu a no dañar infraestructura civil y atacar solo objetivos del régimen. ¿Qué implica para el régimen y el pueblo iraní si atacan esta infraestructura civil? El pueblo iraní sufrirá mucho. La pregunta es, ¿qué tipo de golpe darán los estadounidenses a esta infraestructura? Si es un golpe tan devastador que, por ejemplo, paralice el sistema iraní y el Estado no pueda funcionar, eso podría ser un importante logro militar para Estados Unidos. Las implicaciones estratégicas pueden ser muy diferentes. Trump quedó atrapado en su propia retórica tras encontrarse en una situación muy seria. Él ha limitado, ha reducido su margen de maniobra y no tiene otra opción más que, de alguna manera, tomar medidas extremas para salir, para liberarse de los problemas en los que se ha metido. Por eso, tal vez no escuche a Reza Pahlavi, ya que podría preferir el éxito militar inmediato en vez de pensar a largo plazo en las futuras relaciones entre Estados Unidos e Irán. Al mismo tiempo, de nuevo, Trump puede estar contando con que los iraníes se echarán para atrás en el último momento y harán alguna concesión. Sin duda debemos estar atentos en las próximas 24 horas. Profesora Litvak también quería consultarles sobre el reciente lanzamiento de Irán hacia la base militar estadounidense británica Diego García. ¿Irán cometió algún error de cálculo al disparar hacia esta base, mostrando que, a pesar de afirmar que solo tenían misiles balísticos con un alcance de hasta 2.000 kilómetros, en realidad tienen el doble de eso? ¿Esto podría perjudicar al régimen al mostrar esas capacidades? No necesariamente, porque de todos modos, no mucha gente le cree a Irán de todas formas. Creo que a los iraníes les importa menos si el mundo les cree y más proyectar poder y mostrar a Estados Unidos que no se rendirán, sino que se sienten confiadas y fuertes. También es posible que quieran nuevamente separar a los británicos de los estadounidenses. Ellos usan esto como base británica. Podemos castigar a los británicos. O si eres británico, recibes el mensaje y dejas a los estadounidenses. Así que creo que el cálculo de Irán entre, digamos, los beneficios estratégicos frente a lo que el mundo piense de ellos, los beneficios estratégicos tienen prioridad sobre cualquier otra consideración. Gracias, profesora Amir Litvak, por acompañarnos hoy en I24 News y compartir sobre las capacidades actuales del régimen. Muchas gracias. Es un placer. Bueno, regresando aquí al estudio Yankov, quiero hablar más sobre este intento de ataque a la base Diego García. ¿Qué nos dice este intento de misil sobre las verdaderas capacidades de Irán, sobre dónde se encuentra en este momento? El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel habló de un misil de 2 etapas usado para atacar la isla, pero ninguno llegó a su destino. 4.000 kilómetros permiten que este misil iraní alcance la mayoría de las capitales europeas. Este es un alcance en el que han negado durante años que estuvieran trabajando, y aquí lo producen y lo disparan. Así que eso nos dice todo lo que necesitamos saber. Y por cierto, ya han atacado a un miembro de la Unión Europea. Ese sería Chipre durante esta guerra. Así que un miembro de la Unión Europea ya ha sido atacado. Ahora lanzan misiles de 4.000 kilómetros capaces de llegar a capitales europeas lejanas a Irán. Si alguien duda que Irán es una amenaza global, debería cuestionar por qué desarrolla misiles de ese alcance. Solo puede amenazar y aterrorizar a las capitales occidentales, como ya hace con Israel y los estados árabes del Golfo. Sobre el misil es importante mencionarlo. Hace una semana atacaron el Centro de Investigación Espacial de Irán en Teherán. Hubo imágenes dramáticas de un gran ataque israelí.
Y una de las razones por las que fue atacado es porque Irán ha estado desarrollando estos misiles balísticos de mayor alcance bajo el pretexto de un programa espacial. Estos lanzadores de múltiples etapas que llevan satélites iraníes al espacio usan casi la misma tecnología que Irán necesita para disparar misiles de largo alcance, misiles balísticos intercontinentales. Sirvió de disfraz para investigar y desarrollar misiles balísticos intercontinentales. Al poner satélites en el espacio, obtienen doble beneficio. Por eso atacaron ese centro. Y ahora han lanzado este misil, 2 de ellos. Así que vemos que los iraníes no hay ninguna duda de que están trabajando directamente en amenazar ciudades occidentales. Por eso la decisión del presidente Trump de entrar en esta guerra fue tan acertada estratégicamente. Irán representa una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos, sin duda. Aquí está la prueba. Esto sigue ocurriendo, especialmente tras 23 días de guerra. Ariel, quiero preguntarte sobre el estrecho de Hormuz, el mensaje que estamos escuchando de Irán. No están cerrando el estrecho de Hormuz, pero ¿qué está pasando realmente con el estrecho en este momento? ¿Qué está entrando? ¿Qué está saliendo? Algunos países lograron acuerdos con Irán para el paso de sus barcos, pero la mayoría sigue afectada por el cierre. Mira, técnicamente el estrecho está abierto. No está cerrado, solo que está controlado por Irán y está extorsionando al mundo. Eso es lo que está pasando. El estrecho está abierto. Puedes pasar bajo tu propio riesgo porque Irán extorsiona a quien cruce. Incluso ellos están diciendo que cualquiera que se atreva a hacerlo. Al final, estamos hablando de un estrecho por el que normalmente pasan 150 embarcaciones en un día regular. Ahora estamos hablando de menos de 10. Y cuando tienes el 20% del petróleo mundial pasando por ahí, puedes hacer las cuentas. Eso es una interrupción significativa. Intentan lo mismo que con los estados del Golfo, dicen que no atacan esos estados, solo bases estadounidenses, como si solo hubiera embajadas, igual con el estrecho de Hormuz. Dicen que está cerrado, que está abierto, pero esencialmente está cerrado. Pero quiero señalar una declaración muy interesante de un alto funcionario emiratí, el asesor diplomático del presidente de los EAU, Anwar Geiger, quien dijo: ya no estamos hablando simplemente de poner fin a esta agresión iraní con un alto al fuego. El final de esto debe tener limitaciones creíbles, frenar la amenaza nuclear de Irán, sus misiles, sus drones y el acoso en los estrechos. Es inconcebible que esta agresión se vuelva una amenaza permanente, según escuchamos desde el Golfo y los emiratíes. Y esta es una declaración muy clara que dice que no basta con solo presionar el botón de detener. Los países del Golfo quieren recibir garantías. Y esto no solo viene de los Emiratos Árabes Unidos, sino de una declaración conjunta de todos los países del CCG, los 6, todos los cuales han sido atacados por Irán, aunque no al mismo nivel. Todos están diciendo que esto debe terminar con limitaciones creíbles a las capacidades ofensivas de Irán. Y aquí los Emiratos Árabes Unidos están yendo un paso más allá, también apuntando a la mentalidad de matón de Irán, que ya no podrá imponer estas limitaciones en el estrecho de Hormuz. Así que cualquiera que espere que esta guerra termine ahora mismo está ignorando los deseos de los mismos países que están siendo atacados en este momento. Y esto también indicaría que se necesitan tomar medidas adicionales contra Irán para limitar su capacidad de hacer lo que está haciendo ahora mismo. Algo tiene que cambiar. Y en lo que respecta a los emiratíes, no están dispuestos a ver que esta guerra termine hasta que se tomen esas medidas. Declaración reveladora de los emiratíes. Yanko, ¿qué requeriría Estados Unidos militarmente para evitar que Irán domine el estrecho de Hormuz? Esta es la paradoja, ya que la mayoría de la marina iraní ya fue destruida. La mayoría de sus barcos minadores ya han sido destruidos, docenas de ellos. Así que la capacidad de Irán para amenazar el estrecho de Hormuz ya está muy reducida. Incluso si la guerra terminara ahora, con escolta naval de Estados Unidos y otros países a los petroleros, sería suficiente para reanudar el tráfico. Irán podría responder de forma asimétrica y táctica, quizá atacando con misiles de crucero superficie-mar, pues probablemente aún tenga algunos. Quizá pequeñas embarcaciones los hostiguen con minas u otros medios. Pero la capacidad clave de los iraníes para cerrar el estrecho de Hormuz ya fue degradada considerablemente.
Hablamos de algo pasado y una nueva realidad aún sin probar. Las aseguradoras y compañías de seguros están asustadas y todos tienen miedo de empezar a navegar por ahí. Pero creo que si las principales potencias proporcionaran los recursos navales, verían que probablemente podrían pasar por los estrechos sin un gran problema. Muy bien, bueno, aún no hemos terminado con esta conversación, pero caballeros, quédense conmigo aquí en el estudio, tenemos que ir a una breve pausa. Al volver, seguiremos hablando sobre la presión de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz y mostraremos la perspectiva estadounidense y el impacto directo en la ciudad sureña de Dimona. Volvemos tras la pausa. No se vayan. Un misil balístico impactó la ciudad sureña de Dimona el sábado por la noche, hiriendo a más de 30 personas en la zona residencial cercana a una instalación nuclear que no fue dañada. La infraestructura civil fue impactada, incluso un edificio con un programa extracurricular para niños desfavorecidos. Ahí es donde dispara el régimen iraní. El corresponsal de E24 News en inglés, Joe Brown, fue al lugar del ataque y presentó este informe. En las últimas semanas, Irán ha estado utilizando municiones de racimo principalmente para atacar a Israel, ya que cubren un área mucho más amplia. Pero los misiles unitarios, como los que vimos hoy en el sur de Israel, en Arad y en Dimona, que es donde estoy ahora, pueden causar mucho más daño, aunque sea en un área mucho más pequeña. Como ves detrás de mí, el daño es considerable. Pero también en esta zona, que es un centro donde se cuida a niños desfavorecidos después de la escuela, puedes ver por qué las directrices del Comando del Frente Interior son tan importantes. Vamos a echar un vistazo a este edificio de aquí. Como puedes ver a la derecha, ha sido destruido en gran parte. El edificio casi con toda seguridad tendrá que ser demolido. A la izquierda puedes ver una gran parte aún en pie, ya que es el cuarto seguro fortificado. Aquí es donde habrían estado las personas si hubiera habido alguien en el centro. Y como resultado, es probable que hubieran estado relativamente ilesos, especialmente porque el misil balístico cayó justo aquí, literalmente a unos 3 metros frente a él, y de manera similar cayó justo frente a este edificio aquí. Puedes ver el mismo tipo de daño que ha causado, con las ventanas destrozadas y la fachada completamente destruida. Pero si miras de nuevo hacia el lado derecho, lo mismo, puedes ver que está completamente intacto, y eso es porque, de manera similar, esta es la sala segura fortificada. Aquí habrían ido si seguían las directrices del Comando del Frente Interior de las Fuerzas de Defensa de Israel, y esas directrices del Comando del Frente Interior en realidad se suponía que iban a relajarse en esta zona a partir de hoy. El jueves se anunció que reanudarían actividades educativas en la zona y aumentarían el número de personas permitidas en reuniones. Pero después de los ataques de anoche aquí en Dimona y también en Arad, decidieron no seguir adelante con esto. Han decidido limitarlo al mismo nivel que está en Tel Aviv y Jerusalén, donde las escuelas siguen canceladas, y eso es algo muy bueno. Como digo, este es un centro para niños que habrían venido aquí después de la escuela. Así que, mientras veíamos videos en Dimona de personas grabando el misil desde un ángulo muy cercano, esto ha generado críticas entre los israelíes por ignorar las indicaciones del Comando del Frente Interior. El Comando del Frente Interior podría ser acusado de ser demasiado indulgente al querer reactivar la economía muy rápido. Pero han decidido que la prioridad es la salud y seguridad de los ciudadanos israelíes. Por el momento, esto ha resultado exitoso. Nadie murió aquí, pese a la gran destrucción y escenas casi apocalípticas a mi alrededor. Las fuerzas de defensa de Israel piden que sigan las indicaciones del Comando del Frente Interior. La primera sirena les avisa con 5 a 10 minutos de anticipación. Vayan a un refugio y al sonar las sirenas lleguen rápido y permanezcan ahí. Puedes acabar como si hubieras estado en esta o en otra parte del edificio. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lanza un ultimátum a Irán. Abran el estrecho de Hormuz en 48 horas o habrá acción militar. Trump publicó en Truth Social: si Irán no abre totalmente y sin amenazas el estrecho de Hormuz, Estados Unidos atacará y destruirá sus plantas de energía, empezando por la más grande. La publicación de Trump surge tras decir el viernes que abrir el estrecho es una maniobra militar sencilla. Persisten dudas sobre el cronograma establecido. Para darnos más perspectiva, ahora nos acompaña Joel Rubin, ex subsecretario adjunto de Estado de Estados Unidos y autor del boletín informativo en Substack. Nos acompaña desde Washington. Joel, es un gusto verte como siempre.
La cuenta regresiva comenzó y EU planea atacar la infraestructura eléctrica de Irán. Sí, Nicole, es un gusto estar contigo y creo que la cuenta regresiva ya comenzó. No creo que nadie deba hacerse ilusiones sobre los plazos que pone el presidente Trump, porque ha demostrado que está dispuesto a cumplir esos plazos una y otra vez, incluso desde la guerra del pasado junio. Así que realmente hay algunas políticas diferentes que se están cruzando en este momento. Una, por supuesto, es tratar de encontrar una manera de reducir el exceso en el suministro mundial de petróleo y el flujo que se ha detenido por este cierre del estrecho. Eso se nota con la reducción de sanciones al petróleo iraní en el mar y al extender el campo de batalla, como mencionó el presidente. Dice que si no hacen lo que queremos, iremos más lejos y será peor. Y por supuesto también Estados Unidos está tratando de que los aliados de la OTAN se unan para realmente tomar una postura y ayudar a apoyar los esfuerzos para abrir el estrecho. Creo que el presidente habla en serio y el régimen iraní debe tomarse esto igual de serio. No parece que el régimen lo haga hasta ahora. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que el estrecho de Hormuz solo está abierto para barcos no enemigos. Entonces, Joel, ¿qué haría falta para desescalar la situación actual? Dijiste que Trump enfrenta presión económica y Teherán lo sabe. ¿Existe alguna salida? Sí, Nicole, esta es la estrategia. Teherán busca aumentar el dolor económico en Estados Unidos. Pero mira, hay un par de cosas simples que el régimen podría hacer si quisiera terminar esta guerra. Primero y ante todo, podría dejar de enviar misiles y luego podría entregar su infraestructura nuclear. Y entonces esta guerra terminaría, francamente. Esa es mi evaluación. Si no lo hace, verá una expansión. Y ya sabes, para el régimen claramente han demostrado que quieren seguir luchando y se están atrincherando mientras están siendo debilitados. A corto plazo creo que se hará lo que dijo el presidente y mencionaste antes, alguna actividad militar. También estamos enviando a 5,000 infantes de marina quienes muy probablemente desembarcarán para tomar control de algún territorio junto al estrecho también. Así que esto probablemente va a escalar por parte de los estadounidenses, a menos que Irán decida que no está dispuesto a enfrentar esa pelea. No creo, como dices, que se detengan ahora. ¿Y la presión de Estados Unidos para involucrar a otros países? Sé que el fin de semana, 22 países firmaron una declaración condenando las acciones de Irán en el estrecho de Hormuz y están listos para, entre comillas, contribuir con los esfuerzos adecuados para mantenerlo abierto. Pero Joel, por ahora, estos son solo palabras y no hay ninguna acción real sobre el terreno. Entonces, ¿eso es suficiente para satisfacer al presidente de Estados Unidos? No, no lo es, pero ya están tomando medidas. Lamentablemente, uno no puede esperar que los europeos y otros aliados se involucren en esta lucha porque no la consideran suya, aunque lo es. Y creo que esa es la clave aquí. A medida que suben los precios de la gasolina, Irán demuestra que ahora puede lanzar misiles balísticos a 4,000 kilómetros. Creo que nuestros aliados en Europa están empezando a darse cuenta de la realidad de que más les vale ayudar y resolver esto y terminar con esta situación despreciable a la que nos enfrentamos. Irán sigue siendo enemigo de sus vecinos, bombardeando a sus vecinos por todas partes, atacando zonas civiles, apuntando también a zonas religiosas, casi alcanzando las áreas más sagradas de la ciudad vieja. Creo que el apoyo político está creciendo, como dices, ahora se necesitará más. Y si no hay más, sí creo que el presidente Trump probablemente seguirá criticándolos públicamente y tal vez haya otras acciones, pero por ahora espero que él esté buscando simplemente tratar de atraerlos a nuestra coalición en lugar de castigarlos, lo cual al final también perjudicaría sus esfuerzos por unirse a nosotros. Joel, también quería preguntarte sobre una declaración reciente del Departamento de Estado. Emitieron una advertencia de precaución mundial para todos los estadounidenses, especialmente en el Medio Oriente, para que ejerzan mayor precaución en medio de las amenazas iraníes en el extranjero. ¿Esto significa que la guerra podría expandirse fuera del Medio Oriente? ¿Existe una amenaza real para estadounidenses en el extranjero? Me temo que sí lo es. Este es uno de los resultados que siempre ha sido motivo de gran preocupación para quienes observan esta situación y para aquellos de nosotros que decimos que la acción militar puede generar efectos secundarios negativos. Uno es que la República Islámica nunca es indulgente al atacar objetivos vulnerables. En Estados Unidos lo sabemos, Israel lo sabe y la comunidad judía sabe que consideran legítimos los objetivos vulnerables.
y creo que hemos visto que el nivel de amenaza ha aumentado como resultado. La semana pasada, Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, declaró que está muy enfocada en la amenaza interna en Estados Unidos. Así que es una dinámica horrible, pero los iraníes parecen considerar a todos los civiles como objetivos legítimos. Que el Departamento de Estado publique esto indica que, según información de inteligencia, consideran que los estadounidenses están en mayor riesgo. Joel Rubin, un gusto tenerte en I24 News y escuchar tu perspectiva. Gracias. De regreso en el estudio con Ariel Osran y Yankov Levin. Yankov, escuchamos la perspectiva de Estados Unidos y sus opciones militares, pero quiero enfocarme en la isla Karg porque más tropas estadounidenses se dirigen a la región. Aumenta la especulación de que esas tropas tomarán el control de la isla Karg. Siendo realistas, ¿cómo sería una operación como esta? ¿Qué implicaría? Tenemos que asumir que CENTCOM ya ha preparado este tipo de incursión para tomar el control, básicamente, de la isla de exportación estratégica de Irán. El problema, creo, no es la incursión. Estados Unidos puede hacerlo. Ya destruyeron casi todas las instalaciones militares en esa isla. Y no creo que sea muy difícil para ellos tomarla. El problema es mantenerla. Aquí es donde se complica, porque si se toma esta decisión y Trump es reacio, no es que se apresure, solo lo ha puesto como amenaza. Él advierte a los iraníes que tomen en serio su amenaza, ya que siempre ha cumplido las que no han creído. No tienes razón, Irán, para no considerar esto una amenaza seria. Si avanzan y toman la isla Karg, los iraníes enviarán fuerzas para luchar contra los estadounidenses. Ese será el inicio de una guerra terrestre, lo que sería problemático para Trump. Por eso no se apresura. Él prometió que no habría guerras largas. Prometió que no habría guerras terrestres en Medio Oriente. Él es partidario de acciones militares rápidas y decisivas que protejan los intereses de Estados Unidos y luego retirarse. Así que esto sería un gran cambio respecto a eso si sucede, y creo que por eso él es reacio. Pero la amenaza es muy real. No dudo que la amenaza sea creíble. Creo que es una amenaza muy creíble. Así que el problema es que una vez que la isla sea tomada por estos marines y soldados estadounidenses, y no es un gran número el que está aquí ahora, pero se les unirán refuerzos que ya vienen en camino. El problema es mantenerla, ya que eso prolongaría la guerra porque Irán no aceptaría un alto al fuego si su isla está bajo control de Estados Unidos. Y tendrías un desarrollo significativo, diría yo, en el terreno y en la guerra. Irán intentaría dificultar la vida de los soldados estadounidenses lanzando ataques asimétricos contra ellos. Eso sería un gran cambio respecto a la trayectoria actual. Aún no llegamos ahí y no está claro si ya se decidió, pero la amenaza sigue presente. La opción está disponible, pero no es la principal del presidente de Estados Unidos. Ariel, ¿tienes algunas actualizaciones para nosotros en cuanto a que Arabia Saudita derribó algunos drones recientes lanzados desde Irán? ¿Qué nos puedes compartir? Sí, los sauditas derribaron 7 drones iraníes en la provincia oriental, donde están las principales instalaciones petroleras. Esta también es el área donde Irán ha lanzado decenas de drones al día. Hasta la fecha, ninguno ha impactado, pero estamos hablando de cientos de drones acumulados solo por un cálculo rápido, al menos 300 en 2 semanas, posiblemente más. Ahora, no hay cifras oficiales provenientes de Arabia Saudita, pero si sigues las declaraciones del Ministerio de Defensa, puedes llegar a ese total muy fácilmente. Estamos viendo eso pese a los reportes, incluso en nuestro canal hermano en hebreo, que Irán ha decidido reducir sus ataques contra Arabia Saudita por temor a que los sauditas estén a punto de enfrentarse militarmente con Irán. Estamos viendo que todavía están atacando sistemáticamente a Arabia Saudita, específicamente en su región oriental rica en petróleo. Mencionaste la amenaza de que Arabia Saudita se involucre militarmente. Yankov, si los sauditas deciden involucrarse, y parece que los informes sugieren que Irán considera esto como una amenaza real de parte de los sauditas, ¿cómo cambiaría esto el conflicto actual si es que lo cambia? Los sauditas cuentan con una fuerza aérea moderna, muchas municiones y un programa de misiles. Ellos construyeron ese programa de misiles para un solo enemigo, y ese es Irán.
Los misiles sauditas, misiles balísticos, están apuntados solo en una dirección, y esa es hacia Irán. Los iraníes no quieren que ese poder de fuego se dirija hacia ellos. Eso es obvio, pero creo que tampoco quieren verse como el objetivo de una coalición con actores regionales. Quizá no quieren tener esa imagen. Preferirían mucho más tener la imagen de ser quienes marcan el tono militar en el Golfo, en lugar de ser quienes reciben el poder de fuego proveniente del Golfo. Así que creo que aquí hay un tema de percepción. Desde la perspectiva iraní, es mala imagen porque Israel, Estados Unidos y, si se une Arabia Saudita, formarían una coalición militar contra Irán. Creo que no quieren esa imagen en la región, pero no sabemos cómo piensan. Hay que ser humildes. Este es un país que todos pensaban que cedería varias veces antes de seguir escalando y no parpadear y jugar al filo del abismo. También debemos entender, Nicole, que estamos en la niebla de la guerra y muchos de los mensajes y posturas que estamos escuchando de todos los involucrados están diseñados tanto para los oídos del enemigo como para el consumo interno. Ese es el contexto para entender estas declaraciones diseñadas para influir en el enemigo. Debemos tomar esto con cierto escepticismo. Sin duda, es una buena perspectiva ante la información constante que recibimos tanto nosotros aquí en Israel como nuestros enemigos. Caballeros, quédense con nosotras. Pongamos atención a otro tema importante. Mientras sigue la guerra, preocupa la situación de las poblaciones más vulnerables de Israel, que a veces no alcanzan un refugio ni con advertencia previa. La semana pasada, una pareja de unos 70 años fue asesinada mientras se dirigía a su cuarto seguro. Las autoridades señalan que la mayoría de heridos en los recientes ataques estaban fuera de zonas protegidas, lo que muestra los retos que enfrentan, sobre todo los adultos mayores, en estas emergencias. ¿Qué más se puede hacer para proteger a poblaciones en riesgo durante la guerra? Nos acompaña la doctora Yael Bebenisti, experta en gerontología, salud y servicios de bienestar. Gracias por estar con nosotras esta noche en I24 News. Para nuestras espectadoras, cuando suenan las sirenas, significa que solo hay minutos o segundos para llegar a un refugio. ¿Cuáles son los principales desafíos para las personas mayores? Primero, creo que debemos reconocer que tenemos dos segmentos diferentes de adultos mayores en la población. El primer segmento es vulnerable y hablaremos de ellos en un minuto. El segundo segmento tiene una resiliencia mental muy fuerte. La mayoría, si no todos, ya han vivido varias guerras y desarrollado gran resiliencia mental. Pueden brindar apoyo especialmente a los jóvenes. Así que creo que este es el momento de dejar que ellos apoyen a los demás y den el ejemplo de que, a pesar de todo, podemos seguir adelante, somos fuertes y superamos estos tiempos difíciles. Y ahora volvamos a las personas vulnerables. En muchas situaciones no solo es que los adultos mayores no estén siguiendo las instrucciones, a veces solo se trata de circunstancias desafortunadas, ya que 30 segundos, 2 o incluso 5 minutos no siempre bastan, sobre todo para quien tiene problemas de movilidad, enfermedades crónicas o no usó el aparato auditivo. Así que para quienes no tienen acceso a un cuarto seguro o a un refugio, realmente deberían considerar una solución temporal de vivienda alternativa. Y en mi opinión, esa debería ser una intervención del gobierno. Deberían haber mapeado habitaciones disponibles en hoteles o en residencias asistidas y ofrecer a esas personas la posibilidad de cambiar su ubicación. Sé que muchos hoteles alojaron a evacuados al principio de la guerra y tuvieron una mala experiencia porque tuvieron que renovar todas las habitaciones después de que las familias se fueron, pero esto no es una familia con niños. Se trata de adultos mayores y la probabilidad de que haya daños en la instalación es menor. Aún no es tarde y seguimos haciendo el mapeo. Y si no va a ser una guerra, en mi opinión, esta no será la última guerra que tendremos que enfrentar. Pero si no es una guerra, entonces existe la posibilidad de que tengamos que enfrentar un terremoto o un incendio. Así que no importa, tenemos que mapear a la población, tenemos que mapear las habitaciones de hotel y las residencias asistidas. ¿Y las pautas actuales son suficientes? ¿O las instrucciones del Comando del Frente Interno deberían hacer algo más para adaptarse, sobre todo para las personas mayores?
Así que para quienes se quedan en casa, si es posible dormir en el cuarto seguro, entonces es la solución más efectiva. Si no, entonces junto a la cama debes preparar unos zapatos adecuados. Si usas ayudas para caminar, es mejor un andador que un bastón porque es más seguro. Si escuchas la prealarma, ve al cuarto seguro o refugio de inmediato. No esperes, cada minuto cuenta y los adultos deben sentarse antes de levantarse. Necesitan sentarse durante 10 segundos, 20 segundos. Si no, existe el riesgo de que se caigan. Y es muy importante, por cierto, saber que si alguien se cae, se rompe la cadera o se lesiona en el camino al refugio o al cuarto seguro, está reconocido por el Seguro Social y puede recibir una compensación. Solo para que lo sepan, ojalá nunca lo usen. Si cuidas a alguien con deterioro cognitivo y es muy difícil llevarlos al cuarto seguro o al refugio, intenta llevarlos a la habitación, no solo en la situación de emergencia, porque sentirán el estrés y no querrán ir. Intenta ir ahí y hacer actividades en el cuarto seguro o refugio. Así irán contigo fácilmente cuando sea necesario. Consejos muy útiles que podrían salvar vidas, especialmente en estos tiempos. Doctora Yael Bebenisti, muchas gracias por acompañarnos en I24 News English esta noche. Es una discusión importante que debemos tener. Buenas noches. De regreso aquí en el estudio, sí quiero preguntarte, Jacob, respecto a las amenazas continuas que enfrenta Israel. A 23 días de esta guerra en curso, la semana pasada hubo reportes de que las baterías del Comando del Frente Interno, las baterías de defensa antimisiles, que estaban interceptando algunos de estos, que las defensas se estaban agotando. Esos reportes luego se demostraron falsos. Pero siendo realistas, estamos hablando de que Israel pueda sostener semanas más de esta guerra y continuar disparando todos los diferentes misiles que Irán sigue lanzando contra nosotros. Los funcionarios de defensa dicen que no se están quedando sin recursos. Es noticia falsa. Tienen más que suficientes interceptores para lidiar con una guerra prolongada. Ahora mira, creo que también tenemos que usar el sentido común aquí. ¿De verdad habríamos entrado? Y recordemos que para Israel esta es una guerra preventiva de autodefensa y supervivencia, pero Israel inició el primer ataque. ¿Habría hecho eso sabiendo todo lo que sabe sobre el arsenal de misiles iraní? Todas las evaluaciones, por cierto, los iraníes están disparando menos de lo que el peor escenario previsto por las fuerzas de defensa de Israel había planeado. Menos, significativamente menos. Así que pongamos todo eso junto. Y simplemente no tiene sentido la idea de que hubiéramos entrado en esto con un arsenal inadecuado de interceptores. Ahora, eso significa que no se hacen cálculos sobre qué tipo de interceptores fabricar para asegurarse de que Israel pueda mantenerse al ritmo desde una perspectiva de defensa aérea. Claro, esos cálculos ya se hacen. Es lógico al administrar recursos en un conflicto largo. Hablas de decidir cuáles caen en áreas abiertas. La semana pasada se informó que no todas las municiones de racimo pueden ser interceptadas. Al ser explosivos pequeños, si las personas están en su cuarto seguro, no deberían salir heridas. Me refiero a las áreas abiertas y a cuáles interceptores. Israel cuenta con sistemas de defensa aérea de varias capas, así que a veces puede elegir cuál es el mejor y cuál va a usar para diferentes tipos de situaciones. Están revisando constantemente sus decisiones para encontrar errores, como los graves que tuvimos anoche en el sur, y aprenderán de ellos. También actualizamos el software porque gran parte de estos son algoritmos que detectan la ruta del misil. Con respecto a los racimos, mira, los iraníes, ya sabes, han encontrado la manera de básicamente liberarlos antes de que el misil sea interceptado. Algunos dicen que incluso tras ser interceptado, liberan racimos, aunque creo que normalmente es antes. Los racimos son ojivas de varios kilogramos. Básicamente, cada munición de racimo es como un gran cohete en cuanto al poder que tiene. Así que básicamente lo que estamos viendo es lo que el sur de Israel ha estado enfrentando durante 20 años. Este es el nivel de amenaza al que nos enfrentamos. Es una amenaza seria y ahora realmente la estamos experimentando. Una habitación segura o refugio pueden manejar esto. Es muy distinto a un impacto directo de misil como el de anoche. Todos notan la gran diferencia entre estos impactos. Y vamos a ver que las defensas aéreas continúan aprendiendo y mejorando de una interceptación a la siguiente. Vamos a ver que los ingenieros de misiles iraníes intentan aprender y mejorar. Esta es la carrera armamentista.
Y la guerra es tanto una competencia de aprendizaje como una competencia de balas y bombas. Estamos viendo que eso sucede en tiempo real. Sí, seguro habrá lecciones por aprender cuando la niebla de la guerra de la que hablaban antes comience a disiparse. Caballeros, permanezcan en el estudio. Nos queda 1 hora de actualizaciones por discutir. Una vez más, para nuestras televidentes, si apenas se están uniendo a nosotras en este momento, este es el día 23 de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. Les estamos trayendo todas las actualizaciones más recientes sobre esto. Ya en la 4ª semana de la guerra tenemos mucho más que comentar. Sigan con nosotras en I24 News.